Hola, bueno, quería hacer este video reflexionando en torno a ciertas publicaciones que he visto de personajes de la ultraderecha mexicana, especialmente en estos 2 días, eh, sobre el lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente. También en los Estados Unidos ahorita se utiliza mucho esta expresión del lenguaje woke, ¿no? O sea, ya sabemos que woke ahorita se usa como una forma despectiva de referirse a movimientos antirracistas, antipatriarcales, etcétera. Entonces, creo que es muy importante, obviamente, darnos cuenta de que hay un crecimiento de personajes, de partidos, de políticos de ultraderecha en el mundo. Eso quizá es bastante obvio, pero lo que no es tan obvio es que quizá no estamos necesariamente comprendiendo en dónde se están dando las batallas, qué estrategias se están utilizando para captar a tanta gente, ¿no? A tantas personas que le siguen. Pienso en el triunfo más reciente de Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Como esta reelección, porque ya había sido presidente antes. ¿Qué nos dice cómo se está comunicando cierta información, ciertos mensajes y se está construyendo una narrativa que es atractiva para sectores bastante amplios, ¿no? Una narrativa anti-migración, anti-derechos de las mujeres, ¿no? Como a decidir sobre sus cuerpos y también de otras personas con capacidad gestante, derechos de la diversidad sexual, por ejemplo, especialmente muchos ataques a los derechos ganados de las personas trans, ¿no? También pues cierto discurso bastante despectivo de las luchas por la igualdad, por ejemplo, ¿no? O por la no discriminación de colectivos antirracistas, en fin, es bastante amplio lo que abarca la ultraderecha. Sin embargo, utilizan un lenguaje muy sencillo que ha permitido que tengan esta difusión de sus ideas y además aceptación de estas ideas. Entonces me llamó muchísimo la atención ver que había, bueno, en la mañana hice grabé un TikTok sobre América Rangel, que es esta diputada del PAN, el Partido Acción Nacional en México, que es un partido de derecha, pero que en las últimas elecciones pues ha tenido como una posición no necesariamente fundamentalmente de derecha, ¿no? Sino que también ha tenido unas posturas un poco más de centro, incluso posturas ligeramente de izquierda. ¿Por qué? Pues porque se adaptó a lo que México en ese momento estaba pidiendo, ¿no? Y pues podemos ver que llevamos 2 sexenios en nuestro país con gobiernos de izquierda, a pesar de que en otras partes del mundo la ultraderecha o las derechas están ganando bastante terreno. Y en México, pues afortunadamente no estamos en ese punto, pero lo podemos estar si no plantamos como resistencia frente a eso, ¿no? Porque ya hay personajes como América Rangel, como Salinas Pliego, del cual ahorita voy a hablar también, Eduardo Verástegui, en fin, hay muchos personajes. Pero América Rangel, dentro del PAN, es de los personajes que ha dicho el PAN tiene que regresar a sus orígenes de derecha, ¿no? Tiene que defender la familia natural, tiene que defender los valores tradicionales. Entonces se ha peleado mucho con las alas del partido que se han orientado pues a una mirada más progresista, que reconoce derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de los grupos migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, pues justo América Rangel representa esa derecha mucho más conservadora, tradicional, retrógrada, y ha tenido bastantes debates, discusiones en sus redes sociales, pero también en medios de comunicación, en su función como diputada, etcétera, contra las personas trans, ¿no? Especialmente ha tenido campañas muy fuertes contra el reconocimiento de la niñez trans. Pero no me acuerdo si ayer o antier compartió ¿cómo se dice? El titular de una noticia en su cuenta de X, antes Twitter,
que dice, por lenguaje inclusivo piden cambiar el Feliz Navidad por Felices Fiestas. Y ella pone, ella escribe sobre ese titular, pone Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, ¿no? Repetidas ocasiones, un poco tratando de decir, a mí no me importa el lenguaje inclusivo, yo voy a insistir en que es Feliz Navidad. Claro, un poco lo que decía en el TikTok que hice fue que comparte únicamente el titular porque la ultraderecha hace mucho esto, ¿no? De utilizar lo más sencillo para jugar con eso, ¿no? Y entonces da la idea, da la falsa idea o construye el estigma de que el lenguaje inclusivo se refiere a una moda o a una tendencia que descontrola el orden social que existe, ¿no? Si las personas quieren celebrar la Navidad, pues básicamente el movimiento woke o el movimiento que defiende el lenguaje inclusivo, pues te quiere arruinar la Navidad. El artículo a mí se me hacía interesante, no necesariamente porque estuviera de acuerdo con lo que menciona, lo que describe, pero el artículo habla de cómo, pues, los gobiernos, cuando hablan de la Navidad, cuando un gobierno, por ejemplo, el gobierno mexicano, invierte dinero público en poner un árbol de Navidad en la plaza central de las ciudades, los municipios, etcétera, ponen decoración navideña, ponen al niño Jesús, a la Virgen María, a José, a los pastores, etcétera, pues en realidad está promoviendo o dándole dinero público a una sola religión. Evidentemente hay millones de personas que pertenecen a otras religiones o no pertenecen a ninguna religión. Y por supuesto que nos encanta tomar vacaciones, que es un derecho humano el descanso, es parte también de los derechos laborales, ¿no? Tener este, días de descanso y por supuesto que puedes tener días de descanso para celebrar festividades que son importantes en tu religión. Pero un poco la reflexión de este artículo es, ¿el gobierno tiene que hablar de la Navidad o tiene que hablar de las fiestas o puede hablar de las vacaciones, ¿no? Es decir, el gobierno en sus mensajes oficiales, así como las personas funcionarias públicas como American Rangel, pues en realidad lo correcto sería que dijeran o que celebraran las fiestas y las vacaciones, pero no sé, hablar de la Navidad, pues sí es darle atención a una sola religión, ¿no? Considerando que, por ejemplo, en México, pues habrá gente que sus festividades caigan en otro momento del año y no tengan pues esos días oficiales para no descansar, sino celebrar y darle atención a sus ritos religiosos. En fin, es una discusión gigante sobre la diversidad religiosa y también sobre el Estado laico, ¿no? Que tanto el Estado, los gobiernos, las personas funcionarias públicas tienen que dirigir presupuesto y atención a una sola religión y no a varias religiones. En fin, es un debate muy amplio, muy interesante. A mí me llama mucho la atención, se me hace importante. Sin embargo, regreso a la forma en que la ultraderecha comunica esta información, ¿no? O sea, América Rangel lo que decide es poner varias veces Feliz Navidad en respuesta a este artículo. No es capaz de dar argumentos, no es capaz de explicar por qué defiende la Navidad, pero en realidad su respuesta es muy simple y por supuesto que mucha gente va a empatizar o a sentirse defendida por América Rangel, ¿no? O sea, claro que vas a decir, yo sí quiero celebrar la Navidad, yo sí quiero tener vacaciones, ¿no? Porque también, pues a veces el los ritmos y las dinámicas de las redes sociales, pues no te permiten como analizar las cosas, ¿no? Hay veces que, yo creo que muchas veces nos quedamos con los titulares de las noticias y no entramos a leer los textos completos, a pensar un poco más allá del titular y tal. Entonces creo que, pues de manera muy astuta utiliza esa simplicidad para ridiculizar la,
la nota, ¿no? Para decir, oigan, nos quieren quitar la Navidad, estamos en riesgo, ¿no? Pero no explica en realidad la crítica que se le está haciendo al Feliz Navidad o al papel del Estado frente a eso. En fin, estaba haciendo ese TikTok eh, cuando este Ricardo Salinas Pliego, que es un empresario mexicano, es uno de los hombres más ricos de México, y que pues ha causado varias polémicas justo por tener posturas muy conservadoras que definitivamente podríamos catalogar de ultraderecha, eh, de ser muy crítico de este gobierno de izquierda. Digo, eso me parece muy bien ser críticos de este gobierno de izquierda o de supuesta izquierda, pero las razones por las que él, Ricardo Salinas Pliego, es crítico, pues, por ejemplo, porque le quieren cobrar impuestos, ¿no? Porque se victimiza como empresario, a pesar de que es millonario, se victimiza y dice que pues, los estados de izquierda le quieren quitar dinero a los empresarios y no los apoyan, etcétera, ¿no? O sea, una lógica capitalista muy fuerte. Y repito, tiene muchas posturas que definitivamente podríamos catalogar de ultraderecha, entre esas, pues distintos comentarios o posturas machistas, LGBT-fóbicas, etc. Entonces me llamó la atención que hoy o ayer, no me acuerdo, sí, hoy publicó un post que firma él como Ricardo Salinas Pliego también contra el lenguaje inclusivo, ¿no? Y dice algo así como carto a mis colaboradoras, colaboradores. Los televidentes y televidentas, a través del dueño y la dueña de TV Azteca, Azteco, le solicitan a los productores y productoras de noticias y noticios que den instrucciones a sus presentadores y presentadoras de pantalla y pantallo que dejen de usar de inmediato el lenguaje woke, ¿no? Y firma Ricardo Salinas Pliego. Obviamente, América Rangel también retuitea esta carto que hizo. Y antes de eso hizo otro tweet que justamente dice, hoy le llaman ultraderecha al sentido común. Entonces me quedé pensando en esta cosa que quizá muchas personas podríamos decir que absurdo pelearnos en el campo del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, no podríamos tener como debates mucho más profundos, más interesantes, ¿no? Tenemos peligros pues reales, ¿no? Preocupantes sobre, no sé, muchas personas de la diversidad sexual, ¿no? Principalmente pues, las mujeres trans, bueno, en general, las personas de la diversidad sexual, especialmente precarizadas, racializadas, etcétera, pues se enfrentan pues, violencias muy graves, ¿no? Que incluso pueden poner en riesgo sus vidas o que ponen en riesgo sus vidas, este, pues llegando también a estar en un país como México que tiene pues altos índices de crímenes de odio, ¿no? Lo mismo podríamos decir de los feminicidios, de las desapariciones de mujeres, de jóvenes, etcétera. Pues podríamos estar discutiendo sobre esto, ¿no? Y no por, eh, no por estupidez, la ultraderecha pone un campo de batalla en donde fácilmente puede ganar, ¿no? Y eso creo que a veces no lo analizamos tan a profundidad. Entender cómo la ultraderecha ha sabido, porque por supuesto, ¿no? Tú ves muchísimas candidaturas de ultraderecha que han ganado, como Donald Trump, y te imaginas perfecto que tienen equipos de comunicación bastante grandes, bastante hábiles, bastante inteligentes, a tal grado que Elon Musk, el dueño de X, antes Twitter, financió parte de la campaña de Donald Trump, pero no solo eso, sino que hizo campañas todos los días en Twitter o en X, este, y difunde mucha información de ultraderecha en esa red social, ¿no? Y por esa misma razón también mucha gente está dejando X, porque sigas o no sigas a cuentas de ultraderecha,
pues te aparecen ese tipo de contenidos. Pero han utilizado muchos memes y muchas imágenes muy sencillas como estos dos ejemplos que les estoy compartiendo. Entonces, a veces creo que desde, por ejemplo, ¿no?, las disidencias sexogenéricas, quizá nos complicamos un poco con el terreno de batalla que escogemos. Y a veces no es tanto que lo escojamos, es que de eso depende la vida de personas, ¿no? Entonces, el simple concepto de género, por, por poner un ejemplo, resulta complejo para mucha gente. Y la ultraderecha utiliza eso diciendo, pues es que el género es algo muy sencillo, solo hay que ver la naturaleza, hay que ver los cuerpos y la genitalidad con la que naces, y entonces tienes dos géneros, ¿no?, o dos sexos. Según la ultraderecha, así funciona el género. Es algo muy sencillo, entonces, pues claro, muchas personas que quizá no han complejizado en el estudio del género, pueden decir, pues sí, o sea, es obvio, ¿no? Que solo hay dos y que eres, pues, o sea, como naces, eso eres eso eres y punto. Entonces, esas dinámicas simplifican los debates y quizá desde el otro lado, desde la diversidad sexual, a veces nos cuesta entrar en esas dinámicas, aprender a simplificar, aprender a jugar con el humor, aprender de los campos de batalla que está escogiendo la ultraderecha. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el lenguaje inclusivo? Me parece eh, que la ridiculización que hacen del lenguaje inclusivo, por ejemplo, en esta carto, que escribe Salinas Pliego, es una forma muy hábil, muy inteligente de atrapar a la gente. Las personas de la diversidad sexual sabemos mucho de eso, porque si vemos a los personajes de la televisión mexicana que representan a la diversidad sexual, podemos imaginarnos o podemos entender cómo la ridiculización es una pedagogía muy potente para decirle a la gente, no seas esto, ¿no? Nadie quiere ser lo que es ridiculizado. Lo normal, lo normativo, pasa o excluye a lo ridiculizado, ¿no? Lo ridiculizado no es lo normal y lo normativo. Porque lo ridiculizable es una caricatura de quiénes son los sujetos. Entonces, pues también es una cuestión de cómo se construye el poder o las relaciones de poder. Las personas no queremos estar del lado de lo ridiculizable, sino si tuviéramos que escoger un lado, pues estar del lado de lo que ridiculiza. Pensemos también en las representaciones que se han hecho de las feministas o de las lesbianas, ¿no? Siempre es este juego con la fealdad, por ejemplo, como el estereotipo de mujer está tan vinculado con la belleza. O sea, una mujer tiene que ser bella, tiene que arreglarse, maquillarse, cuidarse, etc. El estereotipo que han utilizado los medios de comunicación y sobre todo la gente antifeminista, pues ha sido decir, no, pues es que las feministas son feas, son gordas, ¿no? O sea, alimentando también estos estereotipos gordofóbicos. Son bigotudas, se dejan el vello en las axilas, son masculinas, son machorras, no han conocido a un hombre, ¿no?, que las trate bien, son resentidas, ¿no? Entonces hay toda una caricatura de las feministas, ¿no?, o de las lesbianas. Entonces, insisto, ¿no?, esta ridiculización es muy atractiva para mucha gente. Sobre todo, pensemos que hay mucha gente que no entiende o que está muy enojada con los feminismos,
la diversidad sexual, las personas trans, las personas no binarias, ¿no? Entonces, caricaturizar y ridiculizar es muy astuto porque la gente se va a conectar con el humor y al mismo tiempo va a rechazar eso que está siendo ridiculizado. Las personas no queremos identificarnos con lo que está siendo ridiculizado y poniendo y siendo señalado, ¿no? Y se pone en lo ridiculizable se pone en una situación de lo absurdo. Es que esto es absurdo. ¿Cómo vas a defender que tu identidad de género no es o no es acorde a la genitalidad con la que naciste? ¿No? Es de estas lógicas de que la biología es muy obvia, entonces es absurdo ser una persona trans, ¿no? Por ahí va la narrativa. Por eso pienso también que hay muchos hombres homosexuales que toman una postura muy misógina y no solo eso, muy homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, de decir, sí soy gay, pero no soy afeminado, no quiero parecer mujer. Soy gay, pero soy masculino, pero soy un hombre, ¿no? Porque quieres, digamos, porque no puedes negar tu orientación sexual, pero al mismo tiempo te quieres alejar de lo ridículo, ¿no? Soy un hombre masculino. Entonces, yo no soy como esas, ¿no? Como las locas, como las afeminadas, como las travestis, como las trans, etcétera, ¿no? Te distancias de eso un poco para intentar encajar en lo normal, en lo normativo, incluso con una orientación sexual que no es heteronormativa. Entonces, creo que ahí, pues, es muy atractivo caer en esos discursos de lo normal y rechazar lo que es ridículo, ¿no? Así, hay muchos hombres, sobre todo se nota más en los hombres gays, ¿no? Como hay esta traición de cierta manera, ¿no? Por más que en realidad tengo más en común con la diversidad sexual, me alejo y me intento acoplar a lo heteronormativo, ¿no? Y es que yo no soy promiscuo, y es que yo no soy no sé qué, y es que yo sí me sé comportar como hombre. Pues es una forma también de defensa, pero al mismo tiempo de una defensa pues traicionera, porque sigue fomentando esta idea de una exclusión, ¿no? Todo esto, toda esta caricaturización que estoy tratando de explicar, la quiero ahora pensar en el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Cómo es eh, una batalla tan atractiva? Decir, pero qué absurdo tener que decir todas y todos. Y mucho más absurdo tener que decir todes, ¿no? Si el español es tan bello y si el todos masculino ya incluye a todas las personas. Y se me hace como interesante porque, pues claro, juegan a decir, es que si tú hablas así, y de hecho lo he escuchado de muchas personas de ultraderecha, ¿no? Si hablas así, pues es que eres estúpido, ¿no? Solo los estúpidos hablan así. Entonces, claro, son juegos, son pedagogías muy estratégicas, muy simples, simplistas incluso, pero atractivas, porque aparte se quedan en la mente de la gente, se reproducen fácilmente, se comparten, se difunden en redes sociales viralmente. O sea, a mí me gustaría un poco pensar en todos estos comentarios de la gente, ¿no? Claro, es que tienes razón, Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Es que sí tienes, o sea, es absurdo tener que decir todas y todos, ¿no? Ahora ya vamos a tener que decir la carta y el carto, TV Azteca y TV Azteco, ¿no? Así habla, así se expresa Salinas Pliego y es como no solo es ridiculizar, sino también es meter el miedo, ¿no? O sea, hay un riesgo, hay un grupo de personas que son un riesgo para nuestras tradiciones, para nuestra lengua, que es el español, y que es tan bello el español, y que el español tiene sus reglas, y hay gente que las quiere destruir, y entonces hacer de la lengua algo horrible. Entonces, me parece que muchas personas activistas o vinculadas a los movimientos, por ejemplo, de diversidad sexual,
podríamos decir, bueno, pues yo con el lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente, no, no quisiera poner como dinámicas normativas en donde a fuerza tienes que decir todes, ¿no? O sea, como que a mí me gusta pensar que hay gente a la que le cuesta decir todes porque quizá es de otra generación, porque quizá nunca había escuchado eso, porque quizá no se ha acercado tanto al movimiento. Por mil razones, tú puedes decir todos, y en tu práctica realmente hablar de todas las personas y hacer muchos esfuerzos por no ser homo, lesbo, transfóbico, etcétera, ¿no? O no ser misógino, no ser machista, o sea, como esforzarte por aprender, pero igual el lenguaje te cuesta. Y eso es algo que yo acepto y me parece bien, no me gusta imponerle a la gente el lenguaje inclusivo. Entonces, me parece que para mí el lenguaje inclusivo no necesariamente sería el campo de batalla contra, digamos, ya por ponerlo de alguna manera, el patriarcado, ¿no? Creo que el campo de batalla está en otros lugares, pero es muy importante también darnos cuenta cómo la ultraderecha está escogiendo estos y nos está poniendo estos campos de batalla, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo respondemos a esos campos de batalla que nos está poniendo, a esas narrativas que está difundiendo de manera tan sencilla? ¿Cómo respondemos? O sea, a mí no me gustaría eh, pelearme no sé, como de manera absurda para que a fuerza se acepte el lenguaje incluyente. Pero quizá podemos escoger cuáles son los límites, ¿no? Quizá yo no necesito que mi abuelita diga todes, pero no sé si me gustaría que se esforzara por respetar los pronombres de la gente, ¿no? Quizá ahí se pueden dar como ciertas batallas, ¿no? Quizá no quiero que se ridiculice a las personas trans o a las personas de la diversidad sexual, a las mujeres, etcétera. Entonces creo que a partir de algo que pareciera tan básico, tan sencillo como el lenguaje inclusivo, eh, creo que también podemos entender mucho del contexto histórico, social, político, cultural en el que nos encontramos. Y creo que de ahí también podemos pensar en muchas herramientas. Y definitivamente creo que tenemos que ser mucho más hábiles y mucho más inteligentes, que eso no creo que sea tan difícil, que la ultraderecha, ¿no? Tenemos que desarrollar también un humor que sea profundo, que sea capaz de explicar eh, nuestras posturas, eh, defender la dignidad de cualquier persona, ¿no? Independientemente de su orientación sexual, identidad de género, etcétera. Y yo creo que no es algo nuevo para la diversidad sexual. Creo que el humor, el uso de la palabra, creo que en realidad siempre ha estado muy presente, ¿no? Por eso hay un vocabulario tan amplio que la diversidad sexual, especialmente las mujeres trans o la comunidad drag o etcétera, le han dado al mundo, ¿no? Como muchas palabras, muchos juegos, eh, vocabulario, etcétera, que han surgido desde ahí y que enriquecen este, pues no sé, como cierto jugueteo, cierta forma de legitimarnos también desde, bueno, pues no solo somos lo ridiculizable, sino también podemos apropiarnos de lo chistoso y ser sujetas, sujetos, sujetes de ese humor, ¿no? No estar, no que ese humor sea en contra de nosotros, sino nosotros tener esa capacidad y esa habilidad de usar el humor. Entonces, bueno, realmente no, creo que no dije algo muy estructurado ni muy lineal, pero como que quería compartir con ustedes como varias de estas reflexiones porque me parece que son importantes, que no tenemos que darle la espalda a estas estrategias que está haciendo la ultraderecha, sino que tenemos que seguirlas analizando y seguir pensando cómo debatir, porque definitivamente no creo que podamos ser indiferentes
ante esta movida internacional de personajes como Javier Milei en Argentina, Giorgia Meloni en Italia, Donald Trump en Estados Unidos, otra vez, ¿no? Verástegui en México, que yo sé que no, que en este momento no es tan popular, pero no dudaría que tiene la capacidad de ampliar a su base, ¿no? Así como América Rangel, Sandra Cuevas, Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que aparte son personas que tienen dinero y tienen capacidad de movilizar a ciertos grupos, ¿no? Entonces, quería compartir con esto estas reflexiones y esta cosa de que a veces en lo poco, ¿no? Tenía un profe que siempre decía esto: quien no lucha en lo poco no lucha en lo mucho. Me dio risa esto del lenguaje inclusivo y la pelea tan fuerte y tan tremenda que tienen muchos personajes activistas políticos de la derecha contra el lenguaje inclusivo, que desde nuestro punto de vista podríamos decir, pero pues si el lenguaje inclusivo es inofensivo, ¿no? O sea, ¿por qué tanta obsesión? Y no, nos damos cuenta que no es tan inofensivo y entonces tenemos que seguir imaginando formas de construir contra eso, ¿no? Y de resistir contra eso. Y definitivamente no lo podemos hacer en soledad y por eso que me gusta muchísimo escuchar a otras personas que también están hablando sobre estos temas, ¿no? En redes sociales, en YouTube, en otras redes sociales, y que podamos mantener como esas formas de esas ideas, ese compartir ideas y narrativas que nos lleven a fortalecernos, ¿no? Y a seguir construyendo contra todo eso que no es eh, ingenuo, que no es menor. Entonces, pues eso, en realidad esto es una invitación como a seguir pensando como las palabras importan, ¿no? Eso. Bueno, pues muchas gracias por escucharme.